Yo siempre digo, yo nunca decidí hacer fotografía. Como que eso es lo que se quedó, eso es lo que yo seguía haciendo. Hay gente que habla ya de la posfotografía, hay gente que dice que la fotografía va a morir o que ya murió. A ver, yo creo que el analógico va a desaparecer, sin lugar a dudas. Yo uso hoy el analógico para cosas sumamente experimentales. Es radicalmente distinto el proceso. Para comenzar, tenía solo 36 fotos. No disparabas nomás. Porque decís, no, guardo nomás las últimas 3 que me faltan. Voy a esperar ese momento. Eso es algo que no existe con el digital. Segundo, mirás ahí mismo. Ahora tenés todo en este tamaño en el bolsillo. Es una cosa maravillosa. Para mí transforma radicalmente la manera de hacer fotografías. Lo más fuerte que sucede con el digital es que la fotografía empieza a ser una imagen. Entonces lo que importa es qué dice esa imagen. Si tiene píxel, si no tiene píxel, si está en foco, si está hecho con una lente de la gran flauta, si usaste un... Pero soy absolutamente consciente que lo que puedo hacer con una cámara no puedo hacer con la otra. Para mí el secreto está en saber cada dispositivo que te permite hacer. Yo trabajo formato medio, a mí me fascina. En la fotografía lo que vos ganas por un lado, perdés por otro. Entonces, sí, claro que se pierden cosas haciendo fotos con un celular. Definitivamente se pierden cosas. Y lo que ganás es un instante donde sacaste la foto o no sacaste la foto. Yo no creo que ni una invalide a la otra. Por otro lado, el color es distinto. Antes era una decisión que vos tenías que tomar. Hacer la foto en color o en blanco y negro. Hoy es un proceso de post. Yo como persona que hizo laboratorio tenía el proceso de revelar el rollo, haces el contacto, mirás ahí, haces copias chiquititas en papel común y ahí vas armando tu serie. Creo que hay mucho cambio en mi trabajo en este mismo lapso que fue el proceso de la transformación de lo analógico a lo digital, pero tienen más que ver con mi propio proceso o también tienen que ver, no es lo mismo tener 28 y tener 48. Mirás la vida de manera distinta. Yo creo que la fotografía es memoria. La fotografía es registrar algo que ha sido. Desde el momento en que hiciste clic, eso ya desapareció. Esto lo dice Roland Barthes, no lo digo yo, ¿verdad? La cámara lúcida, básicamente, ¿qué es? La fotografía es una constatación de que nos vamos a morir. Hay un tiempo pasado que está retenido en el presente y se hace mucho más fuerte cuando vos ves la foto de alguien que ya murió. Ahí está vivo. Algo del físico de esa otra persona tocó una emulsión o tocó un sensor. Es la propia luz que ya desapareció, que sigue estando presente. Por otro lado, para mí personalmente, sobre todo con los contactos, pasa algo que es sumamente fascinante. Yo les podría mostrar contactos que hice en 1988. Y yo tengo marcadas las 3 fotos que me gustaron cuando yo tenía 19 años. Hoy, si yo agarro esa plancha de contacto, yo voy a elegir otras 3. De alguna forma, tu inconsciente está registrado ahí. Y eso es memoria. Yo miro solamente mi cotidianeidad, yo nunca salgo a sacar fotos. Todas las fotografías son cosas que suceden mientras yo estoy viviendo, salvo raras excepciones. Pero para mí es un ejercicio cotidiano. Siempre tuve mucho eso, yo hago fotos todo el tiempo. De ahí, si algo de eso sirve o no, hay un mar de diferencia, ¿verdad? Para mí lo más difícil hoy para hacer fotografía es qué haces con tus fotos. O sea, hoy vos podés hacer 1.000.000 de fotos. ¿Qué haces con esas fotos? ¿Qué decís con esas fotos? ¿Cómo armás un discurso a partir de esas imágenes? Es difícil explicar. Hay algo que de repente hace clic, o algo que estás leyendo, o algo que te pasó, o alguna conversación que tuviste se relaciona con algo que ves en tu foto, y entonces eso empezás a asociar y te acordás de otra foto que hiciste y unís con otra cosa, y se empieza a armar algo que es muy vago, como una cosa amorfa. Y en ese momento es cuando yo empiezo a hacer copias y empezar a mirar. Me doy cuenta que algo pasa. Una vez que más o menos armé la idea así más macro, como un boceto sería, ahí sí yo casi siempre muestro a gente. Hay veces que te das cuenta que la respuesta es medio el vacío, de decir, bueno, creí yo sola que había algo y no hay nada. Otras veces hay gente que te dice, che, qué interesante eso, y vos después no podés seguir. Algo pasa que no funciona más y se queda en un cajón. Y muchísimos años después sí
sale y toma otra forma. Como mi fotografía está muy cercana a mi vida, yo a veces no tengo la distancia para ver objetivamente, o sea, para ver desde afuera. Algo que me fascina es mostrarle a alguien que no tiene nada que ver ni con el arte ni con la fotografía. Estamos como muy enmarañados en cosas que vemos, en conceptos, Yo personalmente creo que la técnica es muy importante. Lo que yo creo es que no podés dedicar tu obra a mostrar tu técnica. La técnica tiene que ser algo que está en función de lo que vos querés decir. Y creo que también hay una etapa donde primero uno mete para adentro mucho conocimiento y llega a un punto en el que también tenés que liberarte de esa técnica, que es todo otro proceso, es otra etapa del proceso. Si uno piensa históricamente, ¿cómo vivieron los pintores, los Beccario, Zamudio, Delgado Rodas? Desconocemos muchísimo. Y ese desconocimiento hace que nos cueste mucho poder tomar de nuestra propia historia para seguir reflexionando a partir de eso, para seguir produciendo a partir de eso. Creo que estamos demasiado pendientes de lo que se espera, de lo que deberíamos hacer, de lo que es la moda acá, la moda allá. ¿Qué puedo hacer for export? ¿Qué puedo vender? ¿Qué es visible? Y nosotros, para poder exponer en esos lugares del mundo, tenemos que hacer cosas que a ellos les interesen y según la visión de ellos, de nosotros. Todos creemos que solamente vamos a ser artistas si exponemos afuera. Creo que lo que nos pasa es que nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos. Entonces estamos todo el tiempo buscando referencias afuera que nos digan, eso sí es bueno. Hay cosas sumamente interesantes que nosotros como artistas podríamos trabajar y podríamos enriquecernos muchísimo más, pero es mirando para adentro del país. ¿Quiénes se van a tus exposiciones? ¿Algunos amigos? ¿Quiénes realmente te dan una devolución? ¿Con quiénes realmente hablas y pones en duda y pones en cuestión y trabajas tu producción? Hoy ahí soy yo con tortillita. No tengo cosas favoritas. Para sacar fotos lluviosos, sin lugar a dudas. Una exposición que hice en Areguá, 89, 88, realmente 89 creo que fue. Yo siempre agradezco mucho el haberle conocido a Carlos Espatusa. Él me influenció muchísimo a mí, no tanto en la obra en sí, sino en cómo mirar al Paraguay. Y creo que una influencia grande en mi vida siempre ha sido Eddie Jiménez.